nosotros debemos proveer el aire lo más puro posible para evitar para evitar que una bacteria se coja, por ejemplo, de un paciente que pasó por un proceso y venga otro y coja la bacteria que ya ha dejado otro paciente. ¿Estás seguro? Llega gracias a Domótica RD, Casas Inteligentes, Naxo, Cerraduras Inteligentes, Cainca Express, Sentry 365, Access Global, SBS Servicios Básicos de Seguridad, J2M Technology, Grupo Tecnomeca Soluciones Especiales, WDR Business Solution, PGA Tecnología, Infraestructura y Seguridad, Smart Home Dominicana, Tecnópolis, The Smart Home Center, STPG Service, Seguridad Electrónica, Sierra Dominicana, Domitec. Bueno, gracias amigos por estar en este nuevo programa. Que en el anterior dijimos que íbamos a avisar, pero nos apasionó la cuestión del frío. Yo me quedé con un frío enorme. Que ahora viene verano y calor. Entonces vamos a darle a esto con aire a los 2 consecutivos para terminar esta secuencia. Así estamos como más relajados, ya con Danilo mejor que está climatizados. aquí. Mejor climatizado. Y aprovechar que estamos fríos con Danilo. Sí, no, con Danilo. No, ¿Pero cuál Danilo? Espérese. ¿Ay? Hablen claro para que el Danilo Camilo. Danilo Camilo. Para que no se complique Eso la para cosa. las redes, eso para las redes. Frío con Danilo, ¿verdad? Bueno, nada. Dijimos que íbamos en el episodio anterior, dijimos que íbamos a comenzar a hablar un poco sobre climatización para Data center. Tema de precisión. porque nosotros que trabajamos en esta parte, sí nos interesa saber muy puntual cómo funcionan los aires, los data centers, porque lo hemos visto, como decía José en el anterior, que hay muchos data centers, muchos centros de monitoreo que tienen... ¿Cuántos equipos también? ¿Cuántos equipos en general? Pero acuérdate que equipo tú puedes tener electricidad, y ya dijimos que electricidad no es lo mismo, que no se pone aire. No. Pero en data center sí se pone aire. Entonces, vamos a quedarnos con cuartos de data centers, centrales de CCTV, Sí. que sí también va muy a la mano con la parte de Pasa tecnología. mucho algo que se llama TR, que es Telecommunications Room, que básicamente un cuarto donde tú tienes un punto de concentración de la red, que dependiendo de los tipos de equipo y la cantidad que tú vayas a poner, se debe o no climatizar, porque muchas veces ese mismo cuarto, un cuarto eléctrico que está lleno de registro eléctrico y demás, entonces dependiendo de la carga de equipos que tú vas a poner, se debe climatizar en algunos casos. Por ejemplo, los famosos patinillos. Los famosos patinillos. Que aquí se utilizan para llenarlos de producto de limpieza. Y de top. Y ducto de basura también a veces. Sí, no. No, el patinillo es el área Más versátil, del edificio por donde se mete todo lo que no se pudo meter por otro lugar. Óyeme, ese es el closet de Superman, los patinillos. Sí. Donde Superman entraba y se cambiaba. Tú ves tubería de gas, tubería de agua, Todita cable junta. de goma, Todita junta, todita de junta. red. Mira, el equipo de precisión es muy versátil. Lo que pasa es que una de las mayores funciones es los data centers. Y se han especializado más en data centers. Pero, por ejemplo, en los hospitales, nosotros tenemos áreas que se trabajó con equipo de precisión. Por ejemplo, el área de cirugía de un hospital debe ir con un aire de precisión. Claro. El área de UCI debe ir con un aire de precisión. El aire de emergencia en una parte debe de ser de precisión. ¿Por qué? Porque el equipo, como deshumifica el aire, también debe llevar unos aditivos que purifiquen el aire. ¿Por qué? Y voy a desviar un poco el tema, porque sé que con lo tuyo vamos a seguir. Pero en el área de los hospitales, por ejemplo, nosotros tuvimos que implementar en la entrada y en la salida del equipo un filtro EPA. ¿Por qué? Porque recuérdate que el equipo recoge
el aire que ya está en el ambiente lo recicla y vuelve y lo introduce a los ductos. Entonces, si en un área blanca, como cirugía, tú recoges una bacteria, la metes al equipo y el equipo vuelve y la tira hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa? En los hospitales, por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos trabajando en el hospital de Nisibón. Nosotros tenemos tres tipos de climatización. Tenemos la ambientación, que es los aires acondicionados, la ventilación, que es sacar el aire caliente y entrar aire limpio, y el aire de precisión en áreas críticas. Entonces, ya teniendo esas tres funciones, nosotros debemos proveer el aire lo más puro posible para evitar que una bacteria se coja, por ejemplo, de un paciente que pasó por un proceso y venga otro y coja la bacteria que ya ha dejado otro paciente. Por eso, los cuartos de cirugía ahora tienen extractores a la altura de más o menos 40 o 60 centímetros, más o menos a la altura de un tomacorriente. Un pie y pico. Para que ellos extraigan aire sucio hacia afuera, hacia unos equipos que lo limpian y lo tiran hacia la... El equipo de precisión. No, hacia afuera, hacia el exterior. Hacia el exterior. Okay. Pero también entonces tenemos que el equipo al recoger el aire del cuarto, por eso recoge por el retorno, va a un filtro EPA, purifica el aire, pasa por dentro de la máquina para evitar que contamine la parte interiores de los equipos. Entonces vuelve y pasa por el filtro, entonces de ahí va a los ductos. Ahora, me sale una pregunta ahí, porque en mi mente, según yo siempre había oído que, ¿sabes? El aire frío baja y el caliente sube. Uh-huh. O sea que si tú vas a extraer el caliente, sería más eficiente sacarlo desde arriba, pero esta normativa lo extrae bajito. Es para que no suba. Porque es para que no suba. O sea, él prende, por ejemplo, en Barahona, los extractores trabajan 4 veces por hora, de 10 minutos cada tiempo. Si mal no recuerdo, esa era la programación. O sea, la idea entonces es hacer como un flujo circulatorio donde como que no rebote dentro de la habitación el aire, sino que se mantenga constantemente en circulación. Tú tengas una circulación de aire, sacando aire sucio e inyectando aire limpio. Para evitar ese tipo de cosas. O sea, y no dejan que el caliente suba y de una vez de que llega el frío, llega abajo, lo sacaste y lo filtraste y lo volviste a inyectar ya limpio. Exactamente. Entonces, eso conlleva a que sea un espacio más puro y más limpio. Por eso uno de los principios de la climatización, sí, uno de los principios de la climatización es llevar aire limpio. Yo pensando aquí, ustedes recuerdan cuando hablábamos del edificio enfermo, ¿verdad? Uh-huh. También me llega a la mente que en algún momento mencionamos problemas en algunos hospitales, en algunos de los capítulos que hemos conversado aquí. Y o sea, yo nunca lo había relacionado un aire de precisión del punto de vista de salud. Uh-huh. Pero ahora que Danilo habla sobre eso, me llama mucho la atención porque precisamente cuando hay mucha humedad, las bacterias se duplican, se triplican, prosperan rápido. Entonces realmente entiendo de que muchos problemas de hospitales aquí en República Dominicana... Una climatización deficiente. Es una climatización deficiente. Por ejemplo, yo fui a un sitio... No, y también falta mantenimiento. Y encontré un aire split en el área donde el cirujano se lavaba las manos. Sí. Wow, Dios. Entonces, eso es más común de lo que tú te imaginas. ¿Qué pasa? No, yo lo sé. Ese aire está recogiendo todo lo que hay en el ambiente, lo mete en el famoso filtro que tiene y vuelve y te lo... Que es un filtro convencional. Claro, que no, un aire mini split no es para eso. Se explica la diferencia de un filtro normal y un filtro EPA. Mira, el filtro EPA, por ejemplo, nosotros mandamos a fabricar un filtro que medía 8 pulgadas de ancho. Sí, pero los micrones que filtra es la diferencia. Para poder filtrar al 99.5 el aire. Ok. Cuando nosotros instalamos lo primero, la gente nos decía, estos tipos están locos, porque eso no va a funcionar. Pero era lo que conllevaba en ese momento.
Y entiendo que, porque ya de ahí vino, eso fue prepandemia. Entiendo que una de las cosas que ayudó mucho a los hospitales fue ese trabajo en cuanto a la pandemia. En la gestión pasada se remodelaron 62 hospitales. Nosotros trabajamos en 16. Yo lo digo en modo de chanza. Lo digo, no salimos ni en Nuria, ni salimos Gracias a Dios, hay que tocar madera para que... La diferencia es un trabajo serio, honrado. Entonces, ya tú entiendes que la experiencia va aumentando. Por ejemplo, una cosa que pasa mucho aquí, la gente... Me estoy desviando un poco del tema, pero no quería... No, ya vamos a centrarnos en esos dos temas. El de hospitales, porque yo tengo un par de preguntas ahora mismo y nos vamos a quedar ahí. Pero por ejemplo, ¿verdad? No, vamos a quedar ahí. Yo he trabajado de cerca con los filtros EPA. Inclusive yo tengo una herramienta especializada que me han escuchado hablar muchas veces en los grupos, que es para yo hacer perforaciones limpias en paredes, ya sea ranura o cosas. Y eso trae un filtro que creo que mide 3 pulgadas, un filtro EPA pequeñito, pero es grande, o sea, es como 3 pulgadas y realmente funciona cuando tú estás haciendo el hoyo no para un pasante, pero sí para un agujero, ya sea hasta de una pulgada, una pulgada y 3/4, te deja todo limpio y no se cae ni una molécula de polvo en el piso. Eso Entonces, cuando tienes que hacer trabajo en sitios donde no se puede ensuciar, por ejemplo, una sala de cirugía, nosotros utilizamos ese tipo pero de... tú estás hablando de sucio físico. Sí. Él está hablando microscópico. Exactamente. Pero tú estás hablando del que se ve. Exacto. Oigan esto. Pero en el caso del mismo principio del filtro EPA, lo que pasa es que el ETC para un equipo para esos fines Me imagino yo es que mucho más pequeño. y más especializado. Para la parte del cimiento es muy especializado. Por ejemplo, la gente me pregunta siempre por marca de equipo. Me dice, ¿qué tú piensas de tal equipo? ¿Qué tú piensas de tal equipo? Señores, el equipo con la instalación adecuada trabaja donde sea. Ahora, hay equipos que están adecuados al mercado dominicano. Claro. Por ejemplo, yo tengo en el hospital vuelve y me falla el nombre, en San Juan, yo tengo 300 y pico de toneladas. No te trataron bien ahí porque se te olvidó. No será la mata que No, al contrario, la mata fue muy light porque me dan trabajo no servirá. En la mata de Farfán. Lo sé porque en algún momento tú me lo mencionaste. Nosotros allá trabajamos en la mata, en Hondo Valle y en el centro de atención primaria de San Juan. En la mata nosotros instalamos 300 toneladas en BRF. Y los equipos dieron problemas como a los 5 años. Y fue por la siguiente razón. Ellos despidieron a la persona que se especializó para que diera los mantenimientos. Y no tenía quien le diera los mantenimientos. Cuando me llama uno de los suplidores, me dice, Danilo, yo te estoy llamando de casualidad porque me están llamando de tal hospital que los equipos están dando errores. Y ellos buscaron por internet y lo mandaron a donde nosotros y nosotros te llamamos por si acaso, por si fuiste tú. Digo yo, sí. Pregúntale si está la persona que se especializó para darle mantenimiento. Yo le dije, vayan y revisen que eso es falta de mantenimiento a los equipos. Pero ¿qué pasa? Voy a tener que usar el nombre de una marca, no debiera, pero, por ejemplo, nosotros nos instalamos Samsung allá. ¿Por qué? Porque es un equipo que está a 100 y pico de kilómetros de ti. Y el Samsung, aparte de que es un equipo bueno, pero no es para todo el voltaje. Entonces, es un equipo que te puede ser bueno en la ciudad, te puede ser bueno en un proyecto turístico que tenga buena energía. Sí. Pero en un sitio apartado de la ciudad va a dar problemas. Es como que la electrónica es muy sensible, no está tropicalizado. No tropicalizado. Exactamente. Voy a tener que usar marca, no quería hacerlo, pero por ejemplo, Lennox, Grip, Air Max, por el volumen de equipo que se trabajaba con República Dominicana, ellos fueron desarrollando para adaptar las tarjetas a la locura. Al voltaje malo que hay, la verdad. Al voltaje malo que hay. Entonces, ¿qué pasa? Por eso mucha gente dice, pero que ustedes nada más instalan Lennox. No, yo te instalo cualquier equipo. Pero si yo te voy a instalar un equipo en Constanza, donde hay un transformador en un poste
y la luz te llega deficiente, yo no te voy a instalar un Panasonic. Claro. Porque te voy a hacer una maldad, aparte de lo costoso que es el equipo. Te voy a hacer una maldad porque el equipo al tiempo quizá no te va a dar problema a los 3 meses, pero te va a dar problema. Entonces después tú vas a decir, es una mala instalación tuya. Entonces, una de las cosas que los técnicos tienen que cuidarse es saber qué tú vas a instalar, qué Ahora, tú vas a ofrecer a la gente. En tu experiencia, vamos a decirlo, ¿qué tipo de equipo, qué marcas tú recomendarías que han demostrado que se desempeñan bien aquí en el mercado dominicano? Mira, tenemos TGM, de la gente de Refriparte. Tenemos Lennox, tenemos Grips, tenemos Air Max, que cuando tú vienes a ver son la misma fábrica estos 3 equipos. Por eso ellos tienen esa similitud. Es un problema de comercialización. Para ellos es más fácil comercializar con otra marca un poco más barata y venderte Lennox también. Tenemos los Daikin que ya fueron resolviendo esos problemas. Los equipos americanos no se pueden quedar. Carrier, York y Train. Esos son los equipos de batalla. Desde el punto de vista de que pueden lidiar con las características de la energía del voltaje de República Dominicana. Y a nivel de aire de precisión, ¿cuáles marcas hay? Sí, ¿cómo se pide un aire de precisión? Porque esto del aire de precisión, ¿cómo? Sí. Volviendo al aire de precisión, ya ahí es un tema un poco más complejo. Porque son económicos esos aires de precisión. Son más costosos que los aires acondicionados. Yo lo sé. Imagínate tú, un aire de precisión barato te cuesta $10,000. Exacto. Una cosita barata, estoy hablando 2 toneladas. Wow. $10,000. Pero todo te lo va a decir la cantidad de equipo que tú tengas en el cuarto. O sea, se hace una especie de cálculo como de carga térmica, como uno hace parecido no tan solo para una eso. casa. Cuando tú vas a diseñar un cuarto, un data center, tú visualizas la cantidad de equipo que tú vas a poner. Sí, entonces, básicamente tú lo dimensionas al máximo. Entonces, ¿qué pasa? Esa visualización que tú haces, tú tienes que pasármela para yo hacer el cálculo de la carga térmica, porque yo tengo siempre que entregarte aire frío, pero también debo entregarte un aire sin humedad. Exacto. Porque, ¿qué pasa? Con el tiempo, los equipos, la humedad lo va dañando. Todos sabemos porque que eso es... Yo me imagino, discúlpame, que enfriar el entorno es lo de menos en un aire de precisión, porque eso todo lo hace cualquier sistema de aire. Es batallar la carga intensa del cambio de calor a frío. Y la humedad. Exacto, es básicamente ahí es que está el problema, porque es lo que genera la condensación. Como cuando tú tienes un vaso lleno de hielo, que tú lo dejas al sol, el vaso empieza a sudar, el mismo efecto que pasa en los equipos informáticos. Entonces, ¿qué pasa? El mayor reto del aire de precisión es poder mantener baja humedad con ese cambio brusco de calor a frío. El aire de precisión no debe bajar de 20%, debe mantenerse entre el 20 y el 80%, dependiendo el área donde tú vayas a instalar la humedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el área donde están los servidores, tú debes mantener una muy alta % de humedad. Sí, la parte de telecomunicaciones es menos brusca. ¿Tú entiendes? Por ejemplo, ya donde está, como dice José, ya donde está las telecomunicaciones, ya un poco más abajo, tú puedes jugar con un 40, un 50%. ¿Y eso se gradúa en ese tipo de aire? Se gradúa con el equipo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Un tap para la humedad. Inclusive lo correcto en el centro de datos, tú tener varios sensores de humedad. No uno solo general. Entonces, depende de la complejidad. Si tiene yo pasillo pienso frío, que ahí pasillo el criterio es que el valor de los equipos que tú estás protegiendo con él. O sea, ahí es donde se hace razonable la inversión en un aire de ese tipo. Yo tengo un cliente que si su servidor se apaga 10 minutos significa $1 millón. Exacto. Entonces ahí hay que poner un... Oye, este juego. Yo tengo, en ese caso, equipos de precisión y tengo equipos de backup. De respaldo. Porque si en algún momento yo tengo que apagar un equipo para dar mantenimiento, tengo los otros ahí. Pero también yo tengo equipos convencionales. Por si pasa cualquier avería y no me entran los equipos convencionales entran. Dígase KC, dígase Fancoil, pero no es más de 2 horas que se van a usar. Sí, es como un backup. Es un respaldo extra, un tercer respaldo. Aguántate ahí. ¿Por qué? Porque, como decía José, yo he llegado a data center y encuentro un aire split.
tú le vas a poner 16 grados un split para que le dé para allá Todo el tiempo. pero tú vas a crear condensación. Entonces los equipos van a empezar a sudar. Y muchas veces esos 16 grados no son necesarios. Hay equipos que vienen para trabajar desde 20 a 28 grados sin problema. Inclusive hay pasillos calientes que están a 26 grados, que son equipos de telecomunicaciones y eso está funcionando sin problema. Sí, que un equipo, por eso se dice que los equipos de precisión deben manejar entre un 20 y un 80% la humedad del espacio, pero ya eso lo demanda el equipo que tú vas a instalar. O sea, eso quiere decir que si yo tengo un equipo que maneja una alta temperatura, es mejor no ponerle un aire que ponerle un aire de split, posiblemente. Por eso yo decía que a los cuartos eléctricos no se deben climatizar. Tú lo que debes es ventilarlo. Ok, sacar el aire caliente. Entonces tú le pones, por ejemplo, un ventilador que saque aire caliente y uno que inyecte aire con un fresco. filtro. O aire de afuera, que esté en mejores condiciones. Porque pasa Exacto, muchas pero veces no que te frío. ponen el esquema, ¿verdad? Te ponen el abanico que saca y el abanico que entra, pero entonces el que entra no tiene filtro y eso está vuelto un polverío. Por ejemplo, en Estados Unidos, los abanicos vienen para que roten en las dos posiciones. ¿Por qué? Porque ellos, al tener el cambio del verano Al invierno. ellos tienen que climatizar, o sea, ventilar la habitación en verano, y en invierno tienen que usar la calefacción. Entonces ellos usan los abanicos que vengan con las dos rotaciones. Una vez se extrae, otra vez se sopla. Exactamente. Por ejemplo, aquí tú compras un KDK y es todo el tiempo tirando para adelante. Y te dura todos los años el mundo. Y No, aquí todo el mundo usa el abanico a la máxima velocidad. O sea, Entonces es lo normal. Esos son los principios básicos. Que tú dices, en tu casa, esto, lo otro, pero cuando tú lo llevas a gran escala, como un data center, que conlleva a la pérdida de millones por una avería sencilla, entonces tú debes cuidar tu inversión. Bueno, tenemos un caso famoso de una telefónica grande aquí del país que por un tema de falta de mantenimiento de las áreas de precisión, el centro de datos se apagó, duró más de una semana fuera. Pero mira, yo acabo de descubrir algo que yo no sabía. Tú me dices que el switchecito ese que tienen los abanicos para dar vuelta para el otro lado, hay países donde lo usan. Sí, sí. Entonces, yo siempre pensaba como que, ¿cómo tú vas a soplar para el techo? Siempre sopla para sacar. O sea, en mi mente tropical, ¿no? Siempre hay que soplar hacia abajo. Por eso puse el ejemplo de los KDK, que debiera ser... Cuando da vuelta para el otro lado, digamos. Sí, debiera ser en calefacción para tú subir el aire frío. O sea, porque es en el piso, ¿verdad? La calefacción. Entonces lo que quiere es forzar el flujo hacia arriba. Acuérdate que el aire frío es más denso, entonces tiende a ir hacia abajo. Sí, sí. No, y que las calefacciones generalmente la ponen en los pisos, o sea, los equipos de calefacción. Entonces lo que tú quieres es forzar un flujo hacia arriba. Exactamente. Ahora, mira, yo quiero hacer un comentario a los clientes finales y usuarios finales. Llévalo suave, que tú a veces eres muy pesado. No, yo le voy a tirar una cosa suave del mago y de la pedra. Yo a veces no entiendo cómo tú ves, si nosotros tenemos clientes en CCTV, por ejemplo, que tienen en disco duro cerca de 400, 500 mil pesos en disco duro. Sí. Pero le tienen, y yo le digo, pero vamos a poner un aire. No, pon un aire cualquiera. Cualquiera. No le importa que esos discos duros se le quemen 50 veces, que a veces el cliente no entiende. Que nosotros tenemos clientes que eso es constante, anualmente, que se viven cambiando los discos duros. Y no hay forma que uno le explique, es que tú no tienes buena ventilación. Te lo pongo más fácil. Yo tengo clientes que tienen racks de equipo con servidores que cuestan $20 y $30,000. Y tienen un air split que le da directo para que se mantenga. ¿Tú entiendes? Entonces, a veces no sé cómo explicarle que si usted tiene una inversión de 5 o 6 millones de pesos ahí, ¿cómo tú no inviertes 400, 500 mil pesos en un aire acondicionado de precisión que te va a cuidar la inversión? Ojo, y el cuidar la inversión quizás a veces no es lo más crítico. Yo donde veo lo más crítico es en la pérdida de la información crítica en el momento que tú la necesitas. Claro. Porque, ¿qué pasa? Que la gente nada más se da cuenta que el equipo no estaba grabando porque se dañó un disco duro que debió de ser bien ventilado cuando pasa un suceso. Sí. Entonces, a veces tú dices, bueno, no recuperar la información de un suceso que pasó, de algo que se generó un problema real, porque cuando hay
y no quiero poner ninguna palabra descompuesta, pero cuando pasa una situación seria y tú no puedes soportar con tu sistema de seguridad porque usted fue un poquito ahorrativo en no instalar lo que debió cuando quiso instalar el mejor grabador que había, con los mejores discos duros, con la mejor tecnología, pero se descuidó en no climatizar con un equipo que funcione para ello ese data center o ese cuarto de seguridad. A veces yo no lo entiendo cómo pasa eso. Mira, una cosa... Perdón que te interrumpa. Sí. La mayoría de los casos es por simplemente desconocimiento. Ignorancias. No, pero se lo hemos dicho. Nosotros tenemos clientes que sí se lo hemos dicho. Y lo que me dicen es que yo mejor prefiero poner 2 aires. Digo, pero el problema no es 2 aires, mi rey. El problema es poner el aire que lleva ese área. Sí, a nosotros nos sirvió muchas veces cuando le explicamos al cliente con números. Básicamente, esto te cuesta tanto, tú estás perdiendo tanto cuando tiene una interrupción. Y ahí más o menos el cliente medio entiende. Pero muchas veces el tema de que el cliente final, por lo general, no maneja la diferencia de uno y otro y el porqué del uno y el otro. Mira, cuando le pasa nosotros como técnicos tenemos una función un poco incómoda. Porque nosotros tenemos que venderle la idea de un equipo que él entiende que no le funciona. Entonces, eso va en todos los niveles. No, y mira muchas veces que pasa, cuando hay problemas con algo, le echan la culpa al equipo. No le están echando la culpa que hay una instalación deficiente o que hay factores externos, como por ejemplo el más común de nosotros, el problema eléctrico, que la electricidad aquí lamentablemente no es buena. Y entonces no, que el equipo se dañó, pero ¿por qué se dañó? Por un problema eléctrico, de una mala instalación, por una mala adecuación del entorno. Por ejemplo, a mí me pasó en un data center reciente que ellos me mandan el diseño. Le digo, ok, tú tienes un sistema de tierra hecho para tus instalaciones. Y el sistema de tierra de tu data center. Se debe hacer un sistema separado. No, espérate, porque, digo yo, lo que pasa es que al momento que pase cualquier cosa, tú vas a decir, Arcoíris me vendió una instalación y no me sirvió. Yo tengo que decirte lo que te va a funcionar y lo que te va a resolver. Claro. Eso sucede también con los aire acondicionados, sucede con la domótica, sucede con CCTV, sucede con seguridad. Uno tiene que educar al cliente con lo que sirve. Por ejemplo, uno tiene muchos problemas con el cliente, porque aquí el dominicano sabe de todo. Sí. De todo sabe el dominicano. Todo el mundo sabe. Y si no lo busca por internet. Bueno, mira el cliente que tuvimos aquella vez. Yo sé que podemos ir, pero como yo conozco al cliente, vamos a cobrarle por adelantado el diagnóstico. Y si aprueban la reparación, entonces se lo descontamos del proyecto. Al final no fuimos porque el cliente tenía su ingeniero eléctrico que supuestamente resolvió, pero siguen con el mismo problema. Por ejemplo, un par de videos que vio en YouTube, tutoriales. Por ejemplo, hay una cosa. Pero hay que hacer una auditoría eléctrica para poder ver lo que... Stanley me llama mañana y me dice, Danilo, yo quiero que tú vengas a mi casa porque yo voy a climatizar el área de la terraza. Yo voy, te mido. Te digo, ok, Stanley, mira, tú tienes una terraza que en metros cuadrados me da más o menos 14 metros cuadrados. Me da, vamos a decir, 16 metros cuadrados para ponerlo más pegado a los 18,000 BTU. Yo te digo, mira, a ti te funciona un aire de 18,000 BTU. Pero yo te recomiendo, poniendo el ejemplo del episodio pasado, de la terraza, que le dé el sol el día entero, tiene el techo ahí mismo, los vidrios, esto, lo otro, la carga térmica. Señores, cuando te hace un cálculo, la carga térmica es un 30% del espacio que tú estás calculando. Entonces, el equipo lo primero que tiene que hacer es sacar el aire caliente para después meter el aire frío. Entonces, por eso mucha gente dice, el aire me dura mucho tiempo para enfriar. Lo que pasa es que si yo te ofrecí un aire de 18,000 BTU en un área que el sol da el día entero, tú tienes que primero sacar el aire caliente, pues entonces, por eso, en los vehículos te dicen, abre la ventana un poco y después para que salga el aire caliente, para que bote el caliente que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Yo te digo, Stanley, ahí funciona, mi recomendación es que funcione un aire de 24. Tú me dices,
Esto es chiquitico. Eso es demasiado cuarto. Esto es demasiado chiquito. Es más, mira, yo entiendo que yo con uno de dos se resuelvo. Bueno, Stanley, como dice una foto, hasta aquí llegó mi ayuda. Pasa buen día. Mira, yo tengo un caso de un restaurante muy bueno y que frecuentaba mucho antes. Y en el sitio hay 4 mini split de 12 y no enfrían. El mismo principio. Entonces, ¿qué pasa? Después él dice, coño, yo llamé a Danilo para que me ayudara con un airecito. Lo que hizo fue que me soltó en banda. No, yo no te solté en banda. Yo te di la recomendación y te dije lo que te iba a funcionar. Ahora, yo lo que no te voy a poner un equipo para que te dé problema al tiempo. Claro. ¿Por qué? Porque primero, mientras el equipo está sacando caliente, está en el pico. Mientras más tiempo dure, más consumiendo está el equipo. Entonces tú me vas a decir, pues yo compré un equipo CEL 21 y me gasta igual que un equipo normal. Aprovechando eso, cuando terminemos el caso, para aplicar la diferencia entre BTU y CEL. Uh-huh. Ah, sí. Entonces tú me dices, ahora yo me siento que Danilo me engañó. No, yo no te engañé, yo te ofrecí una solución y tú hiciste lo que te dio la gana. Entonces uno tiene una parte muy incómoda que es educar al cliente con lo que le funciona. Pero como dije, el dominicano sabe de todo, discute de todo. Todos los dominicanos son arquitectos, ingenieros, entonces es muy incómodo. Y en el caso de los data centers, como dice José, lo que hay que explicárselo es con la pérdida que le va a generar el equipo. Si el equipo deja de funcionar un momento. Porque tú dices, hay que cambiarle los discos duros anuales. Tú dices un disco duro, 14 mil pesos. Yo le cambié 5 discos duros de 14 mil pesos. Y ya él entiende que él tiene un año free. Que esa fue la suscripción del anual. Sí, pero 14 mil pesos por cada disco duro. Por cada disco duro, claro. Pero ya él entiende que tiene un año entero para resolver y que lo que le costaron los 5 discos duros lo va a recuperar a las 2 semanas. Pero no estás resolviendo la situación principal que te está causando el problema. Y no es que el equipo es malo, ni te vendieron un mal equipo. Es que tú no estás dando lo adecuado para que el equipo funcione debidamente. A veces yo te digo la verdad, a veces uno llega a los sitios y a veces, te digo, y eso se oye feo. Nuestra experiencia dominicana. ¿Verdad? Que se oye feo. Pero a veces uno ni le dice nada a los clientes. Mira, yo le he pedido porque uno sabe que... Yo le he pedido una cosa a los muchachos míos. Y es la siguiente. Cuando lleguemos, no hable del trabajo anterior. Si usted tiene algo que decirme del trabajo anterior, usted me jala aparte y lo conversamos usted y yo. Pero nunca delante de un cliente me hable de un trabajo anterior. Que ya está en el sitio. Cuando lo llaman para corregir un trabajo que hizo un tercero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... Yo tengo una historia chulísima de eso. Por ejemplo, Stanley está poniendo un ejemplo de una gente que ya es recurrente con un problema. El día que yo vaya y le diga, mire, aquí lo que usted tiene que hacer es esto y esto y esto. Ah, pero eso a mí no me lo dijeron cuando debió hacerse, qué sé yo cuánto, y ahora yo voy a tener que gastar más y qué sé yo cuánto. Y si yo vengo y digo, es que la persona que estaba aquí era un disparatoso, aquí es el país. Mira, yo aprendí una cosa de un ingeniero. Y es que el cuento mío. Este es el país que más fácil te ponen un apellido. José el Tolloso. Sí. El disparatoso. Leandro el Mareador. Sí. El volador. Entonces, ¿qué pasa? El anticristo. El innombrable. El innombrable. Son cosas que uno le hereda de un cliente sin saber. Porque en su momento usted le hizo su recomendación y él hizo lo que le dio la gana. Y al final el cliente, cuando ya tiene el problema y llega otro profesional, nunca se delata de que fue él que no... Exacto. Por eso yo le digo que no hablen del trabajo del anterior, porque no saben en qué condiciones. Eso yo lo aprendí de mala manera. Yo estoy haciendo un levantamiento de un problema de un cliente que tenía un problema de rendimiento en la red. Uh-huh. Y uno ve que tiene equipo bueno, que tiene cierta cosa, pero cuando empezamos a estudiar la estructura física tiene una instalación deficiente. Y yo ya en confianza, conchale, ¿quién fue que hizo este disparate? Y está el informático al lado, no, fui yo que le instalé todo yo. Ahora yo te digo algo, mira, si uno es hábil, cuando uno hace un levantamiento donde un cliente, uno se da cuenta rápido
el tipo de cliente. Sí, claro. Por ejemplo, hay un trabajo de automatización que nosotros estamos haciendo ahora actualmente. Cuando yo visito esa empresa, que es una empresa grande, que yo tengo expectativa altísima, que comienzo a ver todo lo tollo que hay ahí, entonces ya yo sé qué solución ofrecer. Yo no puedo ponerme creativo, de que mira, que esta instalación, que tubería metí aquí, que sí o qué. Ellos lo que hay que buscar una solución básica, porque son clientes que no están dispuestos a pagar, porque todo lo que tú miras a tu alrededor te das cuenta que nada absolutamente está bien hecho. Como el cliente que tú llegas, tú no empiezas a hacer levantamiento y te estás preguntando que si eso sale muy caro, que cuánto cuesta. Mira, aquí hay varios sitios que definen el estándar del trabajo de una compañía. Los aeropuertos, la zona franca, si están bajo los reglamentos americanos, Sí. y los mormones. Ah, sí, muy cierto. Sí, eso es verdad. Si tú le trabajas a ese tres tipos de sociedad, empresa, lo que sea, y cumpliste con tu trabajo, tú trabajas donde sea. Eso es así. O estamos bien, o trabajamos en zona franca. Mira, yéndonos un poquito al tema de los aires en los data centers. ¿Qué tipo de aire o sea, para aire especializado como esto, hay inverter, hay convencionales, hay BRF? Ya ellos trabajan, el equipo de, por ejemplo, de data center es 1 a 1. Son 1 a 1. Por el mismo ejemplo de que tú debes tener un equipo de backup para cuando vayas a dar mantenimiento. O si hay una avería, tú puedas apagar el equipo y encenderlo. Si tú tienes una solución como BRF y el equipo se apaga, se apagó todo. Entonces tú no vas a tener cómo responder a tiempo. Entonces tú debes tener equipos 1 a 1. O sea, un compresor, un condensador y un evaporador. Exactamente. Un compresor y un evaporador. Por cada unidad. Por cada unidad. Con la parte de domótica, ¿puedo yo poner sensores apartes para que en el caso de que un aire sea quizás hasta deficiente, me pueda encender otro aire acondicionado? Como decía José ahorita, los data centers no deben regirse de un solo sensor. Deben tener varios sensores, porque incluso tienen áreas diferentes. Entonces, donde tú vas a tener la mayor concentración de carga térmica, tú debes saber que debe tener mayor mejor ventilación. Mejor ventilación. No, mejor secar más el aire, que es el principio de los dehumificadores. Es secar el aire, que se genera con la condensación. Entonces, ¿qué pasa? Tú, por ejemplo, en un área donde estén los servidores, tú debes tener por lo menos 4 sensores que te mantengan por lo menos cada 5 minutos dándote un estado de la humedad relativa en el cuarto. Y así tú mantienes un chequeo constante del cuarto y puedes a tiempo detectar si hay alguna falla. Si yo tengo un cuarto de data donde tengo muchos sistemas instalados que no están demandando o provocando mucho calor en un momento determinado, puedo poner 4 o 5 aires acondicionados programados con sensores de domótica y diciendo, mira, cuando yo tengo la temperatura hasta aquí, enciéndeme solamente una unidad y cuando aumente esa temperatura... Por eso ellos trabajan paulatinamente, van gradualmente subiendo, dependiendo la demanda, porque, por ejemplo, aunque los data centers trabajan 24/7, no todo el tiempo mantienen la demanda de trabajo. Por ejemplo, los bancos, la demanda de trabajo de trabajo en alta todo el tiempo. Horario laboral normal, ¿no? Es horario laboral, pero, por ejemplo, llega un pico en la madrugada que desciende. O sea, ellos llegan hasta 1 hora en la madrugada y desciende. Entonces los equipos bajan el funcionamiento. Eso te lleva a que los equipos bajen temperatura también. Te llevan a que baje la humedad relativa en el cuarto. Entonces, tú tienes el rejuego de que, por ejemplo, a las 2 de la mañana los equipos bajen la temperatura o se apaguen 2 equipos porque no se están usando todos. Pero ya después, cuando a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, ya los equipos tienen fuego que... otra vez.
Yo he visto centros de monitoreo donde los equipos de data, de los grabadores, servidores y todo lo demás, están en un área compartida con el personal que trabaja en ese área. Y a veces me llama la atención que nosotros vemos que están en esos aires A todo lo que a 7 grados bajo cero, pero los muchachos que están trabajando ahí, tú lo ves, que están con un coat puesto, con una gorra, una cosa, porque... el frío mismo. Entonces, Con escafandra. ahí me imagino yo que lo que no está una buena climatización porque por están eso- forzando una temperatura muy baja, creyendo que eso es lo mejor para los No, es que, equipos, es que el área de precisión no es para consumo humano. pero por eso Entonces, estoy diciendo que Por eso- están por forzando eso- con aires normales, Sí, sí. una presión, un aire muy bajo para enfriar quizás por demasiado el equipo cuando también están haciendo daño a un personal humano que está trabajando ahí. Por eso se dividen las áreas. Por eso, por ejemplo, como mencionaba ahorita en la refrigeración, tú tienes un área de conserva y un área de congelado. Es muy parecido. En la precisión tú tienes un área de equipos. equipos que debe ser una persona que entre a chequear cualquier cosa Y salga. O sea, no es para que tú vayas y No, vayas a hacer trabaja ahí adentro. Yo tengo una experiencia de trabajo. Nosotros le hicimos unos trabajos de control de acceso, uno de los centros de datos más grandes de aquí del país, que es básicamente un control de acceso que se le pone a cada rack. Entonces, por ejemplo, si yo le voy a dar mantenimiento al servidor del rack 8, me dan una tarjeta de proximidad de RFID y yo la presento en el rack y el rack solamente se habilita esa parte del rack. Eso es para mitigar el error humano. Y nosotros tenemos que salir cada 45 minutos a desentumecernos la mano, a calentarnos. Con todo de que teníamos abrigos fuertes, pero como el aire no es húmedo, te reseca muchísimo la piel. Inclusive teníamos que tener las bandas de descarga electrostática, porque el aire ser tan frío, si yo frotaba las manos y le pocaba, le podía dar una descarga al equipo. al equipo. Te sientes superhéroe. Más o menos. Entonces, esas son de las cosas que por eso tú debes diseñar cada área en su área. Por eso José siempre menciona área de telecomunicación, que es independiente. Aunque lleve un equipo de precisión, por eso el de área de telecomunicación puede trabajar un 20% de deshumificación. ¿Por qué? Porque ahí ya tú puedes tener el factor humano que trabaje, que se mantenga en chequeo, se mantenga en esto, que sea el personal que está ahí. Sí, pero yo te lo digo, por ejemplo, porque estamos trabajando en Dominicana y a veces aquí las cosas no se hacen, no terminan siendo como nosotros quizás le proponemos a los... Los que nos están viendo de otros países, comenten si también pasa así. Sería En bueno. Latinoamérica, Mi experiencia es que yo he visto que pasa en todos lados. Para no En sentirnos Latinoamérica Pero se nosotros, multiplica. aquí en Dominicana, tú a veces le dices al cliente que tiene que separar las áreas, al final te la deja junto los dos. Entonces sería bueno de que se tomen las previsiones y que tomen en cuenta que cuando nosotros damos las recomendaciones no es para que gasten más dinero, sino para que todo sea más eficiente. Exactamente. Mira, inclusive, antes de que terminemos ya, que nos falta poco tiempo, ¿cuál es la diferencia entre BTU y SER? Mira, la diferencia entre BTU es que el BTU es una unidad de medida. Okay. Entonces, ¿qué pasa? La BTU se creó en Inglaterra. Por eso es la B de British. Entonces, era la unidad que ellos utilizaban para medir la cantidad de aire frío que tenían que utilizar para climatizar un área. O sea, desplazarla caliente y meter aire frío. Entonces, por eso, tú oyes que hay equipos que te lo venden en toneladas. Por ejemplo, hay un equipo que te dicen 1 tonelada, 2 toneladas, 5 toneladas. Hay otro equipo que te dicen 12,000 BTU, 24,000 BTU, 60,000 BTU. Si yo te digo 60,000 BTU y 5 toneladas, te estoy hablando del mismo equipo. Básicamente, 12,000 BTU, una tonelada. Sí. Cada 12,000 BTU es 1 tonelada. Por ejemplo, tenemos el caso de los 18,000 BTU, que son 1.5, pero no en todas las unidades se repite. O sea, tú lo tienes en 1 y 1.5, pero de ahí tú vas a 2, 3, 4, 5, 7.5, 10 y así entonces va de 10 en 10 va subiendo. Eso también cumple para los centros de data center. Sí. No solamente se toma el área que tú quieres cubrir, sino también la carga de calor que va a tener ahí. El cálculo que se hace es fácil. Se mide ancho por largo por alto y se divide entre 2. A eso yo le sumo el 30% de la carga térmica.
para saber qué equipo yo voy a usar en un área. Eso es para especificar la capacidad en BTU o toneladas que se requiere para ese... Y sumar la carga térmica Eso de cada básicamente equipo el volumen. y de cada El volumen, persona el que va a estar en Cada el área. elemento que genera calor ahí. Exactamente, cada elemento que genera. Y Por el eso set. por eso te digo que los equipos generan, por eso te digo que los equipos tú tienes que calcular el 30%, siempre calcular el 30% de la carga térmica. El ser que es, El ser es la eficiencia. Que ahí donde está eficiencia 21, 18. Exacto. Entonces la eficiencia Entonces, se reduce al consumo eléctrico, al básicamente. consumo eléctrico. ¿Qué pasa? Eso es un factor calculado, es una fórmula, a diferencia del otro que es una unidad, Es una unidad de medida calórica, este vamos a decir, un factor de carga para reducir el consumo de los equipos. Ok. Bueno, Excelente. entonces yo creo que Fue ahí el tiempo tuvimos bastante. Se nos quedaron varias Para preguntas. cositas, pero... Yo quería que abundáramos un poco más en la parte médica de hospitales. Pero como esto es una sola tirada de grabación, lamentablemente a veces hay cosas que uno no lo maneja y me hubiera gustado sí haber tocado un poco ese área. Queda la invitación abierta para un tercer programa. Entonces, para hablar... Vamos a hablar del sector salud ahí. Bueno, ya no vamos a decir que lo que vamos a hablar, que vamos a hablar de cosas interesantes. Sí, sí. Porque la misma temática del área, porque como es tan amplio el tema, a veces uno pasa de un tema a otro y a veces sin controlarlo, porque el propio tema te lo lleva. Pero nada, Danilo, gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación y ya ustedes saben, cuando ustedes digan, estamos a la disposición. Señor José. Déjanos tus inquietudes en los comentarios, suscríbete, dale like y comparte. ¿Y tú? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro?